buenas tardes, ¿qué tal? Aquí estamos un día más con todos ustedes en Espacio Abierto con un nuevo invitado con el cual hablaremos en esta ocasión de la situación que atraviesa España en estos momentos, de los recortes sociales llevados a cabo por el Gobierno y de cómo podemos hacer frente todos a la crisis. Tenemos con nosotros al diputado del Partido Popular, Arsenio Fernández de Mesa. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Estábamos hablando, estos días se habla intensamente de la situación que vive España, de los recortes sociales, de la primera huelga de los funcionarios. ¿Qué valoración inicialmente nos puede hacer usted, Arsenio, desplazado en Madrid como diputado nacional, de esta situación que vive y atraviesa España? Yo creo que la situación es muy complicada. La situación es complicada porque tenemos un gobierno que en estos 2 últimos años, en principio, lo que hizo fue negar que existiera ningún tipo de crisis. Y, en segundo lugar, la cosa más grave que ha podido haber, que es que no ha tomado ni una sola medida durante 2 años y ahora, a uña de caballo, pues tiene que estar haciendo lo que la Unión Europea le está exigiendo y realmente no tiene un plan concebido de medidas cohesionadas que sirvan para sacar adelante España, sino que están a salto de mata haciendo medidas inconexas y tomando medidas que, en definitiva, veremos a ver cuál es el resultado que tienen, pero que lamentablemente se ha perdido un tiempo precioso, desde aquel debate entre Pizarro y Solbes que había ganado, según todos los españoles, o la inmensa mayoría de los españoles, Solbes, y que con el paso del tiempo ha dado la razón a Pizarro en todas sus previsiones y todo lo que se decía, incluso en los debates entre Mariano Rajoy y Zapatero en las elecciones del año 2008, y desgraciadamente, por no identificar, o si lo identificaron no quisieron dar a conocer la gravedad de la crisis que podía venirse encima de todos nosotros, y por no tomar medidas, o bien por haber identificado mal el problema, por haber identificado mal las causas que teníamos, no haber tomado ninguna medida correctora, pues nos encontramos en la situación actual, que, como todos los españoles bien han podido observar y viven en sus propias carnes, no es nada fácil, ¿no? Arsenio, la canciller alemana Angela Merkel ha adoptado también medidas con recortes severos en Alemania. Su homólogo en el Reino Unido, el británico David Cameron, también ha tenido que hacer esos recortes. Usted dice que España sigue ahora la batuta que le marca la Unión Europea, Bruselas, pero sin unas medidas concretas, y vemos quizás esa descoordinación en el Gobierno, que hoy anuncia una medida, sí, mañana desmiento esa medida. La última entrevista que tuvo Mariano Rajoy con Zapatero en la Moncloa, hace un par de meses, antes de que se nos anunciaran estas medidas, Mariano Rajoy le planteó al presidente del Gobierno que era imprescindible reducir el déficit público, acometer una reforma laboral y hacer otra serie de reformas estructurales que dejó planteadas encima de la mesa. En la misma rueda de prensa posterior a esa entrevista, el propio presidente del Gobierno dijo que de reducir el déficit público nada de nada y que no se tocaría uno solo de los derechos sociales, que nadie le había pedido nada, de los trabajadores. Y después hemos visto cómo la Unión Europea le ha exigido al presidente del Gobierno reducir el déficit público y no le dijo dónde. Es decir, eso que está instalado en la opinión pública española de que ha sido Bruselas o la Unión Europea la que le ha obligado a reducir o rebajar el sueldo de los funcionarios y, por otro lado, a paralizar el incremento establecido en el Pacto de Toledo de las pensiones, o lo que es lo mismo, congelar las pensiones, eso no ha dicho Bruselas que era lo que tenía que hacer. Bruselas dijo: reduzca usted el déficit público de una manera rápida, porque no puede seguir en esos niveles ni de endeudamiento ni de déficit en el país, y haga usted lo que crea con sus reformas estructurales o con las reformas que debe de adoptar. Y es el Gobierno el que a los más débiles, pero ojo, aquellos que sabe que tienen una nómina mensual y que tienen un ingreso mensual, que es a los que más fácil, de una manera más fácil, contra los que puede actuar, es a los que ha dicho: pues reduzco el sueldo de los funcionarios. Acuérdense usted de lo que pasó hace aproximadamente 14 años con el primer Gobierno del Partido Popular, cuando congeló el sueldo de los funcionarios con medidas complementarias, como fue la reducción de los impuestos, la bajada del IRPF y un largo etcétera, de medidas que complementaron aquella congelación del sueldo de los funcionarios. La ha estado echando en cara a Rodríguez Zapatero a Mariano Rajoy en el Congreso hasta hace un mes. Es decir, siempre nos han estado recordando que el Partido Popular en su momento adoptó la medida de congelar el sueldo de los funcionarios. Ahora no solo se ha congelado, sino que además se ha reducido en cantidades importantes, con el agravante que suben los impuestos, porque ha subido el IVA. El mes que viene sube la luz, que ya ha subido, tiene una subida acumulada en esta última temporada de más de 20 puntos, con lo cual las medidas que está tomando son haber actuado sobre los más débiles, incumpliendo el Pacto de Toledo, que prohíbe taxativamente que se hablen y se toquen absolutamente las pensiones ni sus revalorizaciones, si no es dentro de la comisión del Pacto de Toledo que hay en el Congreso de los Diputados, y ahora nos anuncia una reforma laboral cuando lleva diciendo años
que no iba a tocar los derechos de los trabajadores y nadie le pedía eso. Lo que pasa es que estar hablando siempre de que la derecha o de que el Partido Popular pretende recortar los derechos sociales de los trabajadores es lo más cómodo. Pero es tan falso que ya no hay un solo trabajador que se lo crea, porque hemos estado gobernando durante 8 años España y no se ha recortado uno solo de esos derechos, sino todo lo contrario, y ahora Zapatero anuncia una reforma laboral con la que no están de acuerdo ni los trabajadores ni los empresarios, y que ya ha demorado en su presentación más de una semana y que veremos a ver lo que da de sí, porque tampoco la conocemos, ¿no? Más que lo que ha salido en los medios de comunicación. Lo que sí que es cierto es que el Partido Popular pedía una reforma laboral en profundidad, una reforma laboral que yo creo que desde hace mucho tiempo todo el mundo coincide en que la reforma laboral, ante una legislación laboral muy rígida que viene de hace muchísimos años, había que modificarla. Había contratos que tenían 45 días de indemnización por año y otros que tenían 0 días de indemnización, y el Partido Popular le propuso en más de una ocasión al señor Rodríguez Zapatero que se podía ir realizando un tipo de indemnización progresiva de acuerdo con los años que se hubiera cotizado, de los años que se hubiera trabajado en una empresa, o una reforma laboral que incluya la descentralización. Ahora que estamos en la España descentralizada, los únicos que no descentralizan los convenios colectivos son los sindicatos, una descentralización de los convenios colectivos para que cada empresa en su zona geográfica, con su idiosincrasia en cada una de ellas, pueda realizar las reformas que ellos crean o la negociación de los convenios que ellos crean oportunas. Pues bien, nada de esto se ha hecho durante mucho tiempo y ahora nos encontramos que ahora a uña de caballo hay que hacer una reforma laboral que el Gobierno negó durante muchísimo tiempo, creyéndose que hacer una reforma, pues probablemente una cosa que negaba derechos sociales de los trabajadores, y nada más lejos de la realidad. Usted habla precisamente de esa reforma laboral. Se ha aplazado, inicialmente se preveía tener ese texto para el próximo día 16, la semana que viene. Ahora se ha vuelto a prolongar, a dilatar esa fecha. Habla el Gobierno del próximo día 22 y sí tenemos algunos detalles de ese texto, si me permite. Voy a leerlo. Va a presentar el Gobierno central un documento que habla de flexibilidad interna y que permitirá, por ejemplo, no sé qué le parece esto, a los trabajadores, que el empresario pueda desvincularse del convenio colectivo, despedir a esos trabajadores si su sector está en crisis y sin que haya acuerdo con los trabajadores. ¿Es esta otra forma más de abaratar el despido, de que cerrar empresas sin pagar indemnizaciones y que esas indemnizaciones finalmente las pague el Estado a través del FOGASA? Bueno, yo creo que lo que está claro es que el Gobierno en este momento lo que busca es una huida hacia adelante para tratar de conseguir pues el que no solo no sea una carga social el abaratamiento del despido, sino que además pues los propios trabajadores, que esto sí acabaría con el empleo temporal, que los propios trabajadores con una indemnización mínima y sin tener que pasar por magistratura ni tener que haber ningún tipo de litigio, pues tengan que aceptar las decisiones que adopte en un momento determinado el empresariado. Es decir, todo hay que estudiarlo. Yo no puedo hablar aquí a la ligera sin conocer en profundidad esas propuestas, ¿no? Lo que sí es cierto es que no hay peor política social que la destrucción de empleo. Y España lleva muchos años destruyendo empleo. Nos encontramos con más de 4,5 millones de parados. Ni los sindicatos ni el Gobierno ha hecho nada durante estos últimos 6 años por tratar de paralizar esta sangría de puestos de trabajo. Nos hemos encontrado con un país en caída libre en el incremento en lo que ha sido el IPC anual, con una inflación, es decir,